Ya, ahora sí. Sí. Eh, Pues, Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Francisco. El día de hoy le voy a presentar lo que he hecho en el trabajo de tesis, que va a ser como una revisión o una... después vamos a hablar sobre sus aplicaciones como en bayesianos. Y por último, cómo podemos utilizar redes generativas para mejorar el cálculo del baricentro. Entonces, bueno, ya, ahora sí. Ya, lo más típico del transporte óptimo, el problema de Monch. Vamos a imaginar que tenemos dos montañitas, así, o mejor, una montañita y un valle, que van a ser medidas de probabilidad, y el problema que vamos a tratar de resolver aquí es tratar de transportar la masa que está de mu a nu. Esto lo vamos a hacer a través de una función t, que le vamos a llamar el transporte óptimo. Si es que no es el mínimo, no es el transporte. Que la gracia de esto es que va a ayudar a preservar las medidas entre mu y nu. ¿Ya? Y esto lo va a hacer a través del operador push forward. Entonces, el problema de Monch va a ser minimizar sobre todas las funciones t que me mantengan como, que me preserven la masa entre mu y nu, tal que el costo de transportar x a t de x sea el mínimo. ¿Ya? Esta es la formulación más clásica, pero usualmente no llega a tener soluciones. Al menos en el caso de discreto, no tanto. Por esto es que se planteó, el Kantorovich planteó o formuló otro problema que es el problema de Kantorovich. Este es lo que nos trata de decir que en vez de buscar una función t que es determinista, va a buscar un coupling pi que va a ser no determinista. ¿Ya? Un poco la gracia de esto es que le podemos decir que una masa que está acá puede ser dividida en dos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué queremos cambiar de problema? Porque este es más débil. Si estamos en el caso de discreto, por ejemplo, este conjunto de couplings va a ser un poliedro convexo y por tanto sabemos que siempre va a tener una solución y esta cosa va a ser lineal, así que este problema se va a transformar en un PL en el caso de discreto, por ejemplo. Entonces, bacán. Y realmente como que cambiar estos dos problemas nos va a afectar mucho porque son equivalentes, al menos en RD, ¿ya? O sea, a partir de un transporte T podemos construirnos el coupling pi, ¿ya? Y las masas o las integrales van a coincidir en este caso. Bueno, con esto ya podemos ahora definir la distancia de Wasserstein. Nos tiramos un espacio X con una distancia D, espacio polaco, y la distancia de Wasserstein va a ser definida de esta manera. ¿Ok? En donde, no sé, esta distancia va a heredar las propiedades de la distancia del espacio polaco. ¿Ya? Se puede demostrar que es una distancia, efectivamente. Y con esto también podemos definir el espacio de Wasserstein, que van a ser, si nos tomamos un punto x0 en el espacio arbitrario, van a ser aquellos que integren esta cantidad. ¿Ya? Ahora, una de las cosas bacanes que tiene la distancia de Wasserstein es que esta distancia va a metrizar el espacio de Wasserstein, ¿ya? ¿Y esto qué dice? Que la distancia de Wasserstein va a metrizar la convergencia débil en este espacio. Esto es lo que quiere decir que si nos tomamos una sucesión mu-k que van a converger a mu en esta distancia de Wasserstein, es equivalente a que mu-k converja débilmente a mu, ¿ya? Esto es, igual yo lo encuentro súper bacán. Otra de las cosas es que si nos tomamos el espacio polaco, un espacio métrico, entonces va a transferirle estas propiedades al espacio de Wasserstein con su respectiva distancia. ¿Ya? Entonces, un pequeño ejemplo, ¿ya? De lo bacán que es esta distancia, como si nos definimos como otra distancia de divergencia, como la variación total, la divergencia de Kullback, Leibler o la de Jensen-Shannon, vamos a observar, ahí está, ya. Vamos a observar que si tenemos mu de teta igual a la delta Dirac centrada y mu como la delta Dirac en cero, la distancia de Wasserstein es la única que va a variar con respecto a teta. El resto van a ser constante o una cantidad positiva si teta es mayor que cero. Eso me va a ayudar si hago teta tender a cero. El único que me va a metrizar eso realmente va a ser la distancia de Wasserstein. ¿Ya? Esto igual va a ser importante para lo que vamos a hacer en el futuro. Ya, ahora, baricentros. Vamos a definir la interpolación geodésica entre dos medidas. Nos tomamos mu0, mu1, dos medidas y un numerito t entre 0 y 1. Entonces la geodésica mu t
va a ser aquel que minimice este problema de optimización, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Es que utilizando la distancia de Wasserstein, las geodésicas van a hacer como una transformación suave entre medida a otra medida. ¿Ya? Y no así si reemplazamos la distancia de Wasserstein con alguna otra noción de distancia, ¿ya? Por ejemplo, la euclidiana, por algún momento. Sin embargo, ya, y aquí voy a hacer un hincapié, esta es ocupando la 2 distancia de Wasserstein. Si ocupamos la 1 distancia de Wasserstein, realmente vamos a obtener esta. Así que escoger cuál distancia va a ser clave en esta parte. Ya. Bueno, ahora vamos a definir los baricentros de Wasserstein, que es una generalización de la anterior, solamente que en vez de tener 2 distancias, vamos a tener n, o sea, en vez de tener 2 medidas, vamos a tener n medidas, y vamos a tener n pesos que van a calibrar cada una de estas medidas, ¿ya? Entonces la distancia de Wasserstein va a ser la sumatoria de todas estas cantidades, ¿ya? Aquí un ejemplo de cómo se verían estos baricentros, ¿ya? Aquí tenemos como 4 medidas y aquí los pesos van cambiando de forma bilineal, ¿ya? Y esto lo podemos generalizar aún más, ¿ya? Y si ahora imaginamos que tenemos como un conjunto de modelos, con un conjunto M de medidas de probabilidad, que puede ser infinito, o literalmente continuo, por ejemplo, para poder calibrar estos pesos, tenemos que considerar lambda, que es una medida de probabilidad sobre medida de probabilidad, que va a cumplir este rol de los pesos, ¿ya? ¿Por qué hice todo esto? Porque ahora vamos a construir una medida que va a ser la posterior, ¿ya? Para esto primero vamos a considerar un espacio de modelos, van a ser un espacio de medida de probabilidad, absolutamente continuas, y sobre este espacio de modelos vamos a considerar una distribución a priori, ¿ya? Que va a ser una medida sobre medida de probabilidad y que va a estar soportada en este conjunto de modelos. Ahora, vamos a considerar un conjunto de datos, ¿ya? N datos, sobre el espacio X, y vamos a definir la verosimilitud de estos modelos como la multiplicación de las funciones de densidad de cada uno, ¿ya? En donde aquí está la derivada de Radon-Nikodym con respecto a una media de referencia que puede ser Lebesgue o cuentapuntos, ¿ya? Y con esto ya podemos definir la distribución a posteriori como la verosimilitud normalizada, en donde aquí se utiliza la medida prior, ¿ya? Entonces, ¿qué es que hacemos? Y lo enchufamos en el baricentro de Wasserstein generalizado, ¿ya? Y esto es el baricentro de Wasserstein bayesiano. Bacán, ¿ya? Este concepto como que lo habían definido Backup, Gonzalo Ríos y Felipe Topar con Joaquín Fontbuena por ahí como en el 2018, y ellos en ese paper también proporcionaron un algoritmo del descenso del coeficiente estocástico sobre espacio de Wasserstein para poder calcular una estimación de este baricentro, que es este de aquí, ¿ya? Además demostraron que es consistente este estimador, etc. Si ven el algoritmo, podemos observar que hay dos principales desafíos. El primero, obtener muestras de la posterior. El segundo es obtener geodésicas entre dos medidas, ¿ya? Por eso también introduje un poquito la geodésica al principio, ¿ya? Entonces, ya con esto podemos hablar sobre la implementación de estos baricentros, ¿ya? Vamos a trabajar sobre un conjunto de datos, QuickDraw, que es uno de Google. Tienen millones de datos con más de 300 categorías, y yo voy a ocupar una sola que va a ser esta, ¿ya? Que esta tiene como 160.000 caritas en total. Ya, entonces, tomamos una carita, el espacio que vamos a trabajar va a ser un espacio de píxeles, y nuestros modelos a considerar van a ser las M caritas que vamos a tener, como 160.000. Con esto tomamos, como las imágenes son una matriz que van a ser de grayscale, la tomamos, lo normalizamos para que sumen 1, y esa va a ser nuestra medida, ¿ya? Y bueno, tienen su derivada de Radon-Nikodym con respecto a la cuenta punto, que es justamente esta, la intensidad normalizada. Entonces, el cálculo de la posterior va a ser como sigue. La verosimilitud va a ser la multiplicación de cada una de estas intensidades normalizadas en cada uno de los puntitos que vamos a considerar aquí, que van a ser los píxeles, ¿ya? Y como en este caso tenemos m caritas, no es tan costoso calcularse este vector de verosimilitud de posteriores, de probabilidades posteriores a manito. Entonces, calculamos cada una de las verosimilitudes, la normalizamos, y este va a ser un vector en 0,1 am, ¿ya? Es de probabilidad, para no sumar 1.
Entonces, de esta forma, mostrar una posterior, un modelo de la posterior sería tirar una categórica y buscar un índice de la categórica, y el modelo sampleado va a ser la k-décima carita. ¿Ok? Entonces, vamos a concretarlo un poquito más. Supongamos que vamos a tener 100 muestreos de esta carita. Y utilizando este acercamiento, los 10 primeros datos van a ser esto, ¿ya? Aquí están en orden de frecuencia. Entonces, por ejemplo, estas salieron 90 veces, pero estas salieron 6, ¿ya? El problema es que si ahora tomamos, en vez de tomar 10 datos, tomamos 20, la cosa como que me termina convergiendo a la carita principal, que es esta, ¿ya? Eso es un problema que hay que tratar de solucionar. Bueno, para el cálculo de geodésicas vamos a tener principalmente dos métodos, actualmente hay dos métodos, que el primero es tomar dos distribuciones y calcular el coupling, y a través de este hacer una interpolación. ¿Ya? Este es lento y usualmente como de baja calidad, porque como que se ven así como espacios aquí en blanco, etc. Bueno. El otro método va a ser de métodos convolucionales, ¿ya? Este es bastante más rápido porque utiliza GPU. ¿Ya? Y este método convolucional, dicho sea de paso, como que está inspirado o está utilizando por detrás la ecuación del calor, ¿ya? Entonces como que deja un pequeño tiempito y pum, aquí aproxima la distancia para poder calcular esto. ¿Ya? Entonces con el primero no salen, bueno, la primera iteración del algoritmo que había comentado antes no salieron tan buenos, y ya para finalizar, este último sería el baricentro. Y vagamente se puede decir que es una carita, o sea, como que se puede ver el contorno, los ojitos y aquí la boca, pero como que está muy raro, está muy difuminado. Pero si ocupamos el de los convolucionales, también es como en cada iteración, como estoy dejando un pequeño tiempo en esta EDP de calor, al final como que se termina difundiendo y se ve todo borroso. Entonces, bueno, aquí tenemos varios problemas. Primera es que la posterior discreta, digámoslo así, como que termina convergiendo muy rápidamente cuanto más aumentamos los datos. Lo segundo es que el método de cálculo de geodésicas parece no ser suficiente para esto, ¿ya? Y la tercera, que no lo comenté, pero hay un problema con las interpolaciones. Es que la interpolación entre dos caritas, subjetivamente, deja de ser una carita. Por ejemplo, este, no sé, tiene 4 o 6 ojos. Pero más objetivamente se va terminando escapando de la variedad de caritas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Investigando por allí, nos encontramos con este paper, que lo que trata de hacer es mantener la interpolación geométrica o las buenas propiedades geométricas que tiene el baricentro de Wasserstein, sí, pero proyectándolo a través de la variedad, porque en este caso podría ser la variedad de botitas. Entonces, vamos a tener una interpolación que va a ser como una transformación suave, ¿ya? Y que en cada uno de los pasos podemos decir, ah, ya, sí, esta es una botita. Ya, por ejemplo, si tomamos esta imagen de aquí y la amplificamos, como que va a verse muy borroso y vagamente podemos decir que es una zapatilla, una bota o algo. Y este, como que tampoco se siente que es como el promedio entre estos dos, ¿ya? Que esa es la noción que quiere tratar de capturar el baricentro. Bueno, lo que hace realmente aquí es como dentro de la variedad, eh, eh, la interpolación no es justamente la mitad, el baricentro se escapa de la variedad y lo que hacen ellos es tomar el baricentro y proyectarlo a esta variedad. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que introducir como algunos conceptos. La red de generación adversaria. ¿Ya? Esta, ya, voy a tratar de explicarla, que es un juego de dos jugadores, principalmente, el de la generadora y el discriminador. Y vamos a pensar que la generadora va a ser un ladrón y el discriminador un policía. La generadora, el ladrón, va a tratar de engañar al policía dándole como un billete falso. Al principio va a ser muy malo. Primero va, no sé, va a tomar una servilleta y va a dibujar un billetito con lápiz pasta y se lo va a entregar al policía, y el policía va a recibirlo y va a decir como, ¿pero qué es esto? Pero con el tiempo, el policía le va a decir, toma, esta cosa es basura, mejóralo. Entonces, con ese feedback, el ladrón va a empezar a mejorar y mejorar los billetitos que va a generar billetes que puedan engañar al policía. ¿Ya? Esta es como la idea principal.
Siendo un poco más concretos, este es un juego de 2 jugadores min-max que tratan de minimizar esta función de pérdida, que es una versión de divergencia de Jensen-Shannon. Y aquí hay un teoremazo en donde si le damos el suficiente tiempo, la distribución generadora va a converger a la distribución original, pero va a converger en Jensen-Shannon. ¿Ya? Esto es importante a destacar. ¿Ya? Otra cosa, otro ingrediente que vamos a tener es el autoencoder. ¿Ya? El autoencoder van a ser 2 redes en donde vamos a tomar una imagen, la vamos a comprimir en el espacio latente y lo va una vez que está compreso, va a tratar de decodificarlo. ¿Ya? Entonces, como que le hace un punto zip a esta imagen. ¿Ya? Y va a minimizar esta función que puede ser como, no sé, el error cuadrático medio, por ejemplo. Entonces, aquí hay 2 conexiones importantes. Es que la generadora va a poder cumplir el papel de decoder porque tomará algo del espacio latente y va a generar imágenes. ¿Sí? Aquí, algo del espacio latente y va a generar imágenes. ¿Y cuál va a ser toda la gracia de esto? Las redes generadoras van a aprenderse una variedad, ¿ya? La variedad de imágenes originales. Mientras que cuando tengamos autoencoders, vamos a ser capaces de tomar una imagen y proyectarla sobre la variedad. ¿Ya? Sin embargo, yo no voy a ocupar esto porque, porque hay como un superconcepto muy mágico que es la Wassersteinización, ya que es como Wassersteinizar o introducirle transporte óptimo cualquier problema de optimización o ¿ya? Empezaremos con GAN. Vamos a definir la Wasserstein-GAN, la DIGAN, ¿ya? Que es lo que yo comentaba. Esta PG converge a la distribución generadora va a converger a PDX utilizando la divergencia de Jensen-Shannon. Como habíamos visto al principio de la presentación, esta no converge muy bien. ¿Y cómo lo arreglamos? Con este teorema, que es el teorema de la dualidad de Kantorovich-Ravenstein, ¿ya? Que nos dice que la distancia 1 de Wasserstein se puede alcanzar a través de este supremo, ¿ya? Que en palabras intuitivas, ¿ya? Podemos decir que esta función f va a tratar de darle valores altos a sampleos de las distribuciones reales, pero va a tratar de darle valores bajos a las falsas, ¿ya? Entonces con esto lo reemplazamos a lo que teníamos antes y el siguiente juego sería este. Minimizar la función generadora de maximizar esta función f, uno Lipschitz, de esta función de pérdida, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la gracia? Que vamos a tener 2 redes, nuevamente, la generadora y la función f, que va a cumplir el papel de discriminador, pero en el paper original no le llaman así, pues le dicen como la función criticadora, en donde vamos a aproximar esta función f, de forma que esta cantidad sea una aproximación a la distancia de Wasserstein, y una vez que tenemos eso, la generadora se va a encargar de tratar de disminuir, de acortarla, de la tender a 0, al menos. Y con el tiempo, la generadora va a converger débilmente o en ley a la real. ¿Ya? Aquí es como un ejemplo de este desvanecimiento del gradiente. El Jensen-Shannon, aquí no habrá gradiente que le pueda aportar ya al resto, pero una vez que le ocupamos la Vigan con esta función crítica, sí va a poder tener esto, ¿ya? Y va a ayudar a converger, ¿ya? Ahora, también se puede Wassersteinizar el autoencoder, en donde aquí hay un teorema que demostraron en el paper, no me voy a enfocar mucho en eso, en honor al tiempo, y aquí lo que demuestran en el paper es que la distancia de Wasserstein se puede obtener si es que en a ver, la distribución marginal del encoder va tiene que coincide con la distribución del espacio latente, ¿ya? Si vemos, si quitamos esta parte de aquí abajo, del ínfimo, sería como un autoencoder vainilla, pero gracias a que tenemos esta restricción de aquí, este ínfimo realmente va a ser justamente a la distancia de Wasserstein. Y esto es lo que ocupan estas personas para que todo funcione. Muy bien. ¿Ya? Entonces, bueno, y como otra de las cosas que yo había hecho es tomar la Vigan, tomar el Wasserstein autoencoder, el WAE, y juntarlas los dos para que ayude
a que la generadora se aprenda adentro las codificaciones y las caras originales y al mismo tiempo tenga una variedad mucho más rica, por así decirlo, que tenga, cuando yo sampleo un punto aleatorio, realmente me dé una imagen real. Entonces, y algunos resultados, estas serían algunas caritas generadas a partir de la distribución, y estas serían imágenes reales. ¿Ya? Aquí, estas son las imágenes reales. Si tomamos estas caritas y las mezcláramos con las reales, como que, al menos para mí sería difícil como tratar de decir cuál es la real y cuál es la generada. ¿Ya? Y a partir de esta real, también podemos ver cómo se comporta el autoencoder, en donde este es la real, esta es la codificación, y estas son las de validación, o sea, son imágenes que no estaban en el dataset de entrenamiento, así que realmente esta cosa aprende y aprende a generalizar bien. Ya, entonces, voy a tomar estas redes y voy a hacer la misma proyección que se había hecho en los del paper, y vemos que ahora las interpolaciones, podemos decir que este podría llegar a ser un promedio entre esta y esta, en donde cada una de estas iteraciones ya podemos decir que es realmente una carita, no como, por ejemplo. Ya, ya, pero esto soluciona quizá uno de los problemas que teníamos antes, que es que las interpolaciones no eran lo suficientemente naturales. ¿Qué hago con el prior? ¿Qué hago con la posterior? Para eso, a mí se me ocurría tomar la función de distribución de la generadora y ocuparla como distribución a priori de la posterior, ¿ya? Sabiendo que esta va a converger en ley a esta. Entonces aquí, dándole algunos juegos, voy a quedar que la posterior va a tomar esta forma, en donde aquí, cuando yo tomo la condicional, aquí se me transforma en una delta de Dirac centrada justamente en la generadora evaluada en este vector latente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que para mostrar una imagen de la posterior, basta muestrear un vector del espacio latente utilizando esta función, ¿ya? Que no está normalizada. Y después imponer que m va a ser justamente un forward de la generadora. Como ahora esta variable z es continua, está viviendo todo de continuo, podemos ocupar métodos más clásicos de Markov-Chain Monte Carlo, como, no sé, el Hamiltonian Monte Carlo o NUTS. Entonces, viendo algunos resultados, aquí es utilizando 5 datitos, se ve bien. Utilizando 50, está mejor. Y ya si utilizamos 100, ya se ven caritas distintas, pero muy parecidas a la carita original de donde yo empecé a mostrar todo esto. ¿Ya? Entonces, aquí ya para cerrar, lo que quiero hacer ya en el futuro es, y como investigando para esta presentación me di cuenta que existía otro método convolucional, que es el de Bayes, que es menos borroso que el convolucional normal. Esto por un lado. El segundo es tratar de hacer una limpieza de datos para tratar que las imágenes originales pertenezcan a la misma variedad, todo esto, ¿ya? Y lo último es tomar todo esto y ya juntarlo para poder calcular el baricentro bayesiano, ahora sí que sí. ¿Ya? Bueno, aquí un ejemplo de cómo es este baricentro de Bayes, que se ve bastante mejor, es más bonito al menos. Es menos borroso, ¿no?, que el convolucional. Y con respecto a un map, que es como tratar de hacer esta limpieza, la idea de un map es que me va a mantener como, bueno, un map son las siglas de Uniform Approximation and Projection, ¿ya? Tomará algo que es de alta dimensión y lo va a tratar de embeber a 2 dimensiones, por ejemplo, de forma que podemos ver esto, ¿ya? Estas son un dataset de caritas felices, ¿ya? No son de caritas felices, es de otra etiqueta, en donde podemos ver que claramente hay 2 clústeres. Y si utilizamos como alguna técnica de clusterización, como el scan, vemos que este clúster de acá va a tener estas imágenes, que son como las imágenes muy parecidas a las que yo tenía anteriormente, pero este clúster de acá van a ser caritas así. Entonces, esto igual yo creo que me va a ayudar, bueno, me ayudó también a mejorar el entrenamiento y el de mantener esto en una misma variedad. Y eso. Ya, muchas gracias. Dudas, consulta. Francisco, ¿hay alguna duda?
Una pregunta como que precisamente cómo se comparan con tus resultados en el mercado actual como de arte, por ejemplo, cómo hacer resultados como Lo del estado del arte es que el paper del baricentro Baserten bayesiano es muy nuevo y apenas tiene como referencia, entonces realmente esto es más bien exploratorio, porque nunca se habían hecho baricentros bayesianos imágenes, sets de juguete, como... Entonces la gracia es como darle un poco más de utilidad a eso. Eh, no sé, una utilidad que se le puede llegar a dar al baricentro Baserten bayesiano, o todos los baricentros Baserten es, por ejemplo, no sé, una de las cosas que se le puede dar es transferencia de color. Si tenemos una imagen a otra, podemos transferirle el color a una a otra, ¿ya? Como de la imagen a la de colores, no sé cómo explicar ya esto. Hay otras que se le ocurría a Fontbona, por ejemplo, que es de reconstrucción. Por ejemplo, si tenemos como un dataset de jarrones y tenemos un jarrón roto, podemos tomar unos puntitos de este y poder tratar para ver cuál es el original. Ya, entonces, estos son como igual todo explorar como esa, algunas de las utilidades. Eso. Quizás uno del estado del arte, que usualmente las redes generativas no vienen con un... Y los autoencoders, la variedad que generan son muy malas. Porque que yo no era el tiempo. Es que yo junté estos dos, la Vigan y la VAE, o WAE, no sé, de forma que tenga, además de tener una muy buena generadora, tengo una muy buena codificación que pueda proyectar y también pueda generar muy bien. Esto no he visto que hayan mucho. Hay modelos de difusión, pero el forward es muy lento. Esto es bastante rápido al menos. Sí, eso. Ya. Ah, ya. Vale, vale. No hay más duda. Agradecemos. Bueno, ya estoy. Ya. Palabra. Ya. Bueno, hola, hola. Soy Pablo Zúñiga. Más que hablarles como de mi avance de tesis, en esta presentación quiero hablarles como de una teoría que hemos estado desarrollando con Abelio, la de los conjuntos explorables, que voy a mostrar aquí están de mi tesis, o no son todos, porque más bien quiero enfocarme en presentar bien el objeto y que se vayan con una noción de qué es un conjunto explorable. Así que bueno, este sería el plan. En la introducción voy a tratar de motivar la noción, que es una nueva noción de probabilidades. Vamos a pasar rápidamente por conjuntos aleatorios y finalmente les voy a hablar sobre qué son los conjuntos explorables, ¿ya?
Entonces, a ver, para motivar un poco el problema que ocurre, que en realidad no fue un problema hasta que empezamos yo y Pablo Araya a hacer nuestra tesis con Abelio. Consideremos un puente browniano y dos tiempos aleatorios, tau más, que sería la primera vez que mi puente browniano toca la banda horizontal 0,5, y tau menos como el último tiempo en el que mi puente browniano toca la banda menos 0,5. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esto en la figura? Bueno, para tau más, que es la primera vez que toca 0,5, yo tengo aquí una realización de mi puente browniano, y la trayectoria que está en verde es el puente browniano en el intervalo aleatorio 0 tau más, ¿ya? Es decir, justo ahí, en ese tiempo que está ahí, tocó la banda 0,5. Ya, y ok, todo bien, todo funciona bien, esto es un tiempo parada. Que cuando uno condicional a saber lo que ocurrió en este intervalito verde, condicional a esa información, la trayectoria, ¿cómo yo completo la trayectoria? Lo puedo hacer simplemente ampliando un puente browniano independiente del pasado, que en realidad esto depende solo de la información del borde, es decir, determina mi punto de partida, pero esencialmente este azul de acá es otro puente browniano independiente de lo verde, ¿ya? Eso es la propiedad de Markov para este tiempo de parada. Y eso, bueno, es lo que está escrito ahí. Ocurre similar para el supremo. Y aquí, un poco chocante decir que un tiempo igual a un supremo, un tiempo de parada, pero así es. En el caso del puente browniano, así es. Porque, de nuevo, yo puedo decir, ok, yo conozco la información contenida en el intervalo verde. Lo conozco. Es la última vez que mi puente browniano fue a visitar la banda menos 0,5. Es la última vez. Y bueno, ¿cómo completo la trayectoria completa? Simplemente lo puedo hacer sampleando un puente browniano independiente de lo verde. ¿Ya? No importa lo que pasó en el intervalo verde, sino que aquí tengo un puente browniano independiente de esto de acá. Independiente de la información completamente contenida acá, porque claramente esto depende del borde. ¿Ya? Ok, pero eso es la propiedad de Markov. Cuando yo reinicio un proceso, la información que me interesa al haberlo reiniciado es la información que está contenida en el borde de mi intervalo, ¿ya? Eso es propiedad de Markov. Ahora, ¿qué pasa cuando intersecto estos dos intervalitos? Me quedo con algo que es lo que está ahí. Entonces hagamos el mismo ejercicio mental. Supongamos que conozco la información condicional a la información que tengo ahí, en el intervalito que está ahí verde. Supongamos que yo quiero completar la trayectoria para acá y para acá. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿puedo aplicar exactamente el mismo razonamiento de ampliar un puente browniano independiente de lo que está verde acá? Y la respuesta es no, porque el problema que ocurre acá es que yo no puedo hacer esta trayectoria independiente de la zona verde, porque por definición el extremo derecho de mi intervalo es la primera vez que mi puente tocó la banda 0,5. Y si yo llegara y se ampliara un puente browniano independiente de esto acá, este puente browniano tiene probabilidad de llegar acá. ¿De acuerdo? Entonces no puedo aquí no aplica la propiedad de Markov para esta intersección. Entonces, ese es el problema que ocurre, que es lo que está escrito ahí. La intersección de conjuntos de parada no es conjunto de parada o tiempos de parada. ¿Ok? ¿Queda claro más o menos cuál es el problema? Yo no puedo llegar a intersectar tiempos aleatorios. ¿Ya? No puedo esperar obtener otro tiempo de parada. Este es un ejemplo muy claro que lo exhibe. ¿Cierto? Y ocurre lo mismo en el otro extremo, por si acaso. O sea, yo no puedo ampliar un puente browniano aquí porque si lo hago independiente, tiene probabilidad de llegar acá abajo y se rompe la definición de lo que tengo aquí en verde. ¿Ya? Entonces, la pregunta que está motivada por este problema es la siguiente. ¿Existe alguna noción sobre conjuntos aleatorios que se preserve bajo intersecciones y tal que sea razonable que una vasta gama de ejemplos de la teoría lo satisfagan? Y aquí es donde
entra nuestra posible respuesta, que es la de conjuntos explorables, ¿ya? Entonces, para empezar a hablar de conjuntos aleatorios, conjuntos explorables, vamos a dar una pincelada de cómo uno primero llega a hablar de conjuntos aleatorios, ¿ya? Va a ser muy breve. Ahora me voy a dar de un subconjunto de RD cerrado, que va a ser mi dominio temporal, ¿ya? Aquí no se confundan con el browniano d-dimensional, porque es un vector de d coordenadas con brownianos en las entradas. Esto no, ¿ya? Esto va a ser un dominio temporal. Mi dominio de tiempos va a ser un subconjunto de RD. Bueno, esto va a estar dotado de la distancia euclidiana, aunque como esto es dimensión finita no debería importar mucho. Y voy a denotar C caligráfica de D, los subconjuntos compactos de D. Bueno, queremos hablar de conjuntos aleatorios. Ahora, en este espacio de acá, quiero decir, bueno, tengo una variable aleatoria a valores aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo defino una variable aleatoria en CDD, en los subconjuntos compactos de D? Bueno, la manera más natural de hablar primero de funciones medibles en un cierto espacio es, bueno, hay que tener sigma álgebra, y para tener sigma álgebra, una de las maneras naturales es primero poner una topología, ¿cierto? Porque uno después considera la sigma álgebra boreliana. Entonces, esto es lo que digo, primer paso, poner una topología sobre CDD, ¿ya? ¿Cuál es una topología apropiada cuando uno está hablando de conjuntos? Bueno, es la topología de Hausdorff, que no entro mucho en detalle. La topología de Hausdorff es aquella que está generada por esta distancia que está acá, ¿ya? La distancia de Hausdorff entre dos conjuntos A y B es el ínfimo, acá, de los epsilon, que yo lo leo en palabras como es el mínimo engrosamiento de mis conjuntos, porque aquí B epsilon es un engrosamiento de B, y A epsilon es un engrosamiento de A, y es el mínimo engrosamiento que satisface que A está contenido en B epsilon y B está contenido en A epsilon, ¿cierto? Por ejemplo, en esta figura tengo mi conjunto A y B, y aquí, bueno, estos numeritos que están acá son una forma equivalente de calcular la distancia de Hausdorff, pero si se fijan, ok, A, esta distancia, si yo engroso A, perdón, esta distancia, si yo engroso B, si lo hago más grande en esta distancia, ustedes estarán de acuerdo que como A, ¿de acuerdo? Y A se come a B. Entonces, en este caso, en este dibujito de acá, la distancia de Hausdorff entre A y B sería la línea morada, ¿ya? Como el mínimo trazamiento que satisface que ambos conjuntos como que se engullen uno al otro. Entonces, bueno, esa sería la topología. La distancia de Hausdorff tiene buenas propiedades, lo convierte en espacio métrico, compacto y completo, pero no quiero entrar en eso. Y el segundo paso es la sigma álgebra boreliana. Entonces, bueno, simplemente dotamos a CDD de la sigma álgebra boreliana B, aquella que es generada por los abiertos de este espacio métrico. Y ahora sí podemos hablar de conjunto aleatorio o variable aleatoria en este espacio. Entonces, un espacio de probabilidad, una función que parte de mi espacio de probabilidad y tiene valores en CDD, va a ser un conjunto aleatorio si es una función FB medible, ¿ya? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, en probabilidades, uno siempre está mirando procesos estocásticos que evolucionan en el tiempo y en particular a uno siempre le preocupa cómo evoluciona la información en cada tiempo. Entonces, aquí, si es que pasaron por el curso de Markov ya, deben conocer la noción de filtración, que es la información que va recolectando un proceso a medida que pasa el tiempo, ¿ya? ¿Cómo se modela entonces la información cuando el tiempo es d-dimensional? Bueno, es análogo al caso unidimensional, solamente que uno cambia el tiempo por conjunto, ¿ya? Ahora el conjunto simboliza un instante de tiempo.
Y bueno, hablo brevemente sobre eso. Entonces, para un espacio de probabilidad, nuevamente, una colección de sigma álgebras FC, indexada por mis conjuntos compactos, va a ser una filtración, sí, bueno, cada una está contenida en F, la sigma álgebra más grande, o sea, no puedo tener más información que toda la información. Y si yo considero un conjunto C1 que está contenido en C2, es decir, como que hay más instantes de tiempo, hay más tiempo en C2 que en C1, entonces la información que tengo creció. ¿Ok? Es lo análogo a lo que pasa en el caso unidimensional. Si S es menor que T, o sea, si tengo un instante S y después tengo un instante T, mi información creció entre esos intervalos. Así que la información, digamos, va creciendo. Y después, bueno, pido continuidad por la derecha y completitud, que son condiciones más técnicas. Y por último, hablar de qué es un conjunto de parada. Bueno, un conjunto de parada, que es lo que se define acá, en palabras es un conjunto tal que en cada instante de tiempo yo puedo determinar si es que ocurrió o no. Por ejemplo, la primera vez que mi browniano toca la banda 1, o como el puente browniano. Yo puedo mirar en cada instante de tiempo la trayectoria del browniano y en cada instante yo puedo decidir si es que mi browniano tocó la banda o no la tocó. Eso es ser tiempo de parada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, de hecho tenía el ejemplo, aquí va el proceso. Ok, vaya mirándolo. ¿Ha pasado la banda? No, todavía no. ¿Pasó la banda? No, todavía no. Ahí sí, ya listo. Entonces, con la información en el instante, yo puedo determinar si es que ocurrió o no mi tiempo de parada. En el caso del browniano, no pasa lo mismo con el supremo de haber tocado un nivel, porque el supremo yo nunca sé si es la última vez. Tengo que mirar al futuro obligatoriamente. ¿Ok? Entonces, en el lenguaje de conjunto, y cuando el tiempo es d-dimensional, la noción de conjunto de parada se formula de esta manera. ¿Ok? Ahora, ahora ya que sabemos que es un conjunto aleatorio, volvamos a nuestro objetivo inicial. Entonces observemos un poco de nuevo este intervalo aleatorio. Entonces, esta era la realización del tau más. Esta era la realización del tau menos. Y ahí, lo que hay acá es un two-valued set del GFF, pero lo que yo quiero que observen en todos estos tres ejemplos, bueno, por si acaso, aquí el conjunto es lo negro. ¿Ya? Yo lo que quiero que observen es que siempre, o pareciera ser que siempre, un conjunto de parada va creciendo desde el borde de mi conjunto de tiempos. En este caso, este tiempo va a crecer desde el 0. ¿Ok? Porque intuitivamente como que uno lo mira desde el inicio. Lo mismo pasa con tau menos, o sea, empieza a crecer desde el 1. Y aquí, bueno, mi dominio temporal es la bola unitaria, si ustedes quieren. Y de nuevo, el conjunto, a pesar de que se vean manchitas blancas muy pegadas ahí, este conjunto parte en el borde, ¿cierto? Pueden imaginarse que la frontera de esto es como el tiempo y el placer, ¿ya? Es como intuitivamente se pueden imaginar eso. Entonces, esas observaciones son importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, los conjuntos anteriores son conjuntos de parada, ¿ok? Esa es la observación menos importante. Esta observación es importante, son conexos al borde del dominio temporal. Y tercero, satisfacen que la parte conexa al borde de su intersección con cualquier cerrado sigue siendo conjunto de parada. Y si esto se lee como trabalenguas, pueden imaginarse que es como cuando uno trunca un tiempo de parada. Y truncar un tiempo de parada también queda tiempo de parada. ¿Ya? Entonces vamos, y estas intuiciones las estoy dando porque cuando uno observa estos conjuntos, quiere imaginarse la nueva noción que yo les pregunté al inicio si es que existía. Entonces, son estas dos observaciones que nos van a motivar a introducir el objeto final. Entonces, preocupémonos de la segunda. Son conexos al borde del dominio temporal. Entonces, como les dije, quisiera ser que cuando uno está trabajando con conjuntos de parada,
una característica fundamental es que se conectan al borde de mi dominio temporal. Entonces, cuando yo quiera manipular conjuntos de parada, intersectarlos, unirlos, hacer lo que sea, muy probablemente me va a interesar la componente conexa que está conectada al borde. Entonces, eso es precisamente lo que se introduce, que es la primera definición de esta presentación. Uno define las componentes conectadas al borde de un conjunto C respecto de un borde E como esta unión que está acá. ¿Ya? A ver, leamos esto. Es la unión de todos los conjuntos X que estén contenidos en C inter la cerradura de E, pero esto es lo menos importante. Lo más importante es la segunda. X unión, el borde de E es conexo. Es decir, estoy considerando todos los subconjuntos de C que estén unidos al borde y los voy a unir todos. Y ese va a ser mi componente conexa conectada al borde, el BCC, ¿ya? El Boundary Connected Components. ¿Cierto? Entonces, esta es una operación de conjuntos. Simplemente es eso. Y bueno, cuando E igual a D, simplemente vamos a dar como BCC de C, ¿ya? Algunas propiedades de esto que son importantes, súper fundamentales para los resultados que voy a mostrar después, es que primero la operación es idempotente. O sea, la componente conectada al borde de la componente conectada al borde es la componente conectada al borde. Intuitivamente funciona, ¿cierto? O sea, no, cuando yo le saco la componente conectada al borde de la componente conectada al borde, no estoy creando como más componentes conectadas al borde. Entonces es idempotente. La segunda propiedad, que es muy fundamental, es que el BCC de una intersección se puede caracterizar como esto de acá. Intuitivamente, al BCC no le importan las partes que estén conectadas al borde. Le interesan solamente las partes que están conectadas al borde. ¿Ok? Como es súper intuitivo, ¿no? Y bueno, este BCC que está afuera se puede ver como una reacción natural ante que eventualmente este BCC de aquí adentro, que esta intersección de acá, eventualmente no está conectada al borde cuando este lado izquierdo sí está conectado al borde. Entonces, como una reacción natural de la operación, que hay que poner un BCC afuera de esto. ¿Ya? No es como llegar y separar el BCC. ¿Qué más? Bueno, esta propiedad es un poco más esotérica, pero funciona. Para todo epsilon o para todo engrosamiento, estas dos cosas, estas dos proposiciones son equivalentes. ¿Ya? El hecho de que el BCC de A esté contenido en C es lo mismo que decir que el BCC de A inter un engrosamiento de C esté contenido en C. ¿Ya? Bueno, esas tres propiedades son bien fundamentales de esta operación. Y en el dibujo se ve así. Ya ahí dibujado un ejemplo de qué son las componentes conectadas de un conjunto C. ¿Cierto? Esa parte no están conectadas al borde de D, pero las que están marcadas en rojo sí. Bueno, ahora que introduje las componentes conectadas al borde y que esto está mirando a aplicarlas a un conjunto de parada, ahora yo quiero concentrarme en la segunda, en la tercera observación que dice, satisfacen que la parte conexa al borde, o sea, cuando yo me fijo en su BCC, su intersección con cualquier cerrado sigue siendo conjunto de parada, que es como intuitivamente de nuevo detener un tiempo de parada o truncar un tiempo de parada. Entonces, esta noción es la que motiva la formulación de lo que es un conjunto explorable finalmente. Entonces, tenemos una filtración y dice, un conjunto explorable va a ser un conjunto aleatorio A, se va a decir, bueno, F explorable para E, si es que para cualquier cerrado dentro de mi conjunto, BCC de A inter C0 es un conjunto de parada para mi filtración F. ¿Qué es lo que sucedía con los ejemplos que les mostré? ¿Ya? A ver, intuitivamente un conjunto es explorable si es que se puede descubrir de forma medible desde el borde. O sea, aquí está pasando, se pueden imaginar como que C, o sea, el C0 acá, es como si fuese un conjunto cerrado que de alguna manera lo hacen crecer desde el borde de su dominio temporal. Y bueno, cada vez que hagan esta operación, lo que obtienen es un conjunto de parada para F. ¿Ya? Entonces, un conjunto es explorable si se puede descubrir de forma medible desde el borde.
o de forma adaptada, si es que lo quieres poner como el lenguaje de Martingale. ¿Ok? Y bueno, aquí ya entremos en los resultados de los conjuntos explorables. Entonces ahora esta operación de acá, la intersección de conjuntos f explorables para D, queda f explorable para D. ¿Ok? Y la demostración de esto es, bueno, una idea de demostración es la siguiente. O sea, uno lo que tiene que verificar por definición, ¿cierto? O sea, yo quiero que esto de acá sea conjunto de parada, es decir, que quiero que el evento en que esto está contenido pertenezca a FC. El VCC mismo es equivalente como esto de acá. Y después, este tipo de depende de por la derecha. Así que gané una noción de conjunto aleatorio que es estable por intersección. Pero, bueno, ¿y ahora qué? La noción de conjunto explorable pareciera ser interesante en sí misma. O sea, hay problemas que uno no le puede echar la culpa al GFF o al puente Brown. No, como que hay problemas que son netamente asociados a los conjuntos. Entonces eso nos ha motivado a investigar en más resultados sobre este objeto. Entonces, por ejemplo, una proposición que sacamos hace poco es que cualquier conjunto explorable tiene su propia filtración. ¿Ya? O sea, aún A f explorable para D, existe una filtración G tal que A es G explorable y que G es la filtración más pequeña que hace a explorable. Es como cuando uno dota a un espacio de probabilidad de la filtración generada por la martingala o del browniano. ¿Ya? Es como la filtración más chica que hace a mi objeto explorable. Y la idea de la demostración es que es cuando familia esto se requerir. ¿Ya? Entonces, uno puede filtrar un espacio de probabilidad con la información que me aporta un conjunto explorable. Otra proposición, y esta proposición es muy fundamental, si A es f explorable para D, entonces para todos es 0, este conjunto de acá, A sin el VCC de A inter C0, es f super VCC A inter C0 explorable para este borde. Ya, esto se lee como un trabalenguas, pero quizás lo dibujo en la pizarra. Entonces, a ver, aquí yo tengo, por ejemplo, este es el borde de mi dominio y mi conjunto A va a ser esto. Piénsenlo como líneas que van creciendo, ¿cierto? Entonces, este va a ser mi conjunto A y lo que estoy diciendo es que cada vez que yo tomo un C0 cerrado o compacto, por ejemplo, yo voy a hacer este de acá, ¿cierto? Ese va a ser mi C0. Estoy diciendo en esta proposición es que viene después de ese 0, es decir, lo que viene acá, lo azul que estoy pintando es como lo que viene después, ¿cierto? Va a ser F explorable para otra filtración y para otro borde. Estas líneas azules de acá son explorables para la filtración que contiene toda la información de lo ocurrido acá, en la caja roja. Entonces, de alguna manera, o me pasé del tiempo. Bueno, entonces, lo que viene después es F explorable para la filtración que contiene todo lo ocurrido en esta cajita roja. Entonces, de alguna manera, es una proposición que está diciendo que un conjunto explorable se puede reiniciar. ¿Ok? Y bueno, este borde D sin VCC de A inter C0 es este borde, por si acaso, más estas líneas de acá. Estas líneas de acá se unen al borde cuando yo hago esta operación.
Y bueno, un último resultado es el siguiente. Bueno, queremos aproximar los conjuntos explorables, porque si se pueden descubrir de forma medible, uno debería decir, bueno, ¿cómo no los puede poder aproximar? Como por un algoritmo o por algún proceso. Entonces, en esta diapo, vamos a suponer que D es compacto. Vamos a tomar un conjunto explorable, ¿cierto? Y tal que A es igual a su BCC, es decir, está conectado al borde. Y vamos a tomar una sucesión de números, tal que esté acotada uniformemente por abajo, por alguna cota estrictamente positiva. Y ahora, con estos elementos de acá, vamos a definir una sucesión AN como lo que se ve ahí, pero en realidad no quiero que se estresen mirando esa figura, o sea, esa fórmula, sino que quiero más bien que miren el dibujo. A ver, este proceso AN es como sigue. Tengo un conjunto A explorable, que está... Entonces, mi primera iteración es simplemente el borde, ¿ok? Es simplemente el borde. ¿Qué hago después, en la segunda iteración? Piensen en A1. En A1, lo que voy a hacer primero es, tomo el borde y lo voy a engrosar epsilon 0. Entonces, cuando lo engroso, me quedo con una bandita, toda esta bandita de acá, ¿ok? Y después voy a intersectar este engrosamiento con mi conjunto A, ¿cierto? Y me quedo a priori con lo azul más acá, ¿de acuerdo? Esa es la intersección solamente. Pero paso seguido le voy a tomar BCC respecto a mi iteración anterior. Entonces, este cachito de acá se borra y mi primera iteración del proceso va a ser lo que azul que queda acá. Eso es lo que estoy haciendo en el AN. La segunda iteración, ¿cómo va a ser? Bueno, miro ahora, mi primera iteración va a ser lo azul más el borde. Entonces ahora voy a engrosar lo azul, ¿cierto? Está ahí, se ve poquito, pero está ahí engrosado a 1. Y después voy a hacer la misma operación, voy a intersectarlo con A, ¿cierto? Cuando toman el tratamiento acá, se une este cachito a priori, pero después le toman el BCC respecto al borde anterior, como a mi iteración anterior. Entonces este cachito acá se borra. Y ese sería mi A2, ¿cierto? Entonces voy haciendo esto iterativamente. Y a ver, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante de esto es que como a priori se van uniendo cachitos que no son conexos, como a mi iteración, bueno, tengo un proceso que esencialmente es continuo. Continuo en la topología de Hausdorff, porque estoy controlando los engrosamientos que voy controlando cuánto voy creciendo el conjunto. Entonces no me aparecen cosas de repente, no me aparecen cosas espontáneamente. Entonces esto hay continuidad. Bueno, ¿y cuál es la proposición asociada a esto? Es que este proceso, para este proceso va a existir un n aleatorio, tal que el AN es igual a A. O sea, estas iteraciones terminan en un... ¿ya? Y lo segundo es que en cada iteración lo que obtengo es un F super AN-1 conjunto de parada. O sea, cada uno de estos es un conjunto de parada que contiene toda la información de lo ocurrido antes con el proceso. ¿Ok? Y eso es súper bueno porque esta proposición, cuando uno rescala tiempo y quiere pasar eventualmente a un tiempo continuo, lo que le va a terminar dando es un proceso local. Y eso es súper fundamental para hacer cálculos con el GFF, cálculos con esperanzas condicionales, etc. ¿Ya? Bueno, la idea de la demostración, y este es uno de los argumentos que más me ha gustado, es que toda sucesión creciente de compactos dentro de un compacto fijo converge en la topología de Hausdorff. O sea, cuando yo tengo una sucesión de conjuntos que va creciendo, eh, eso converge en la topología de Hausdorff. ¿Ya? Es como un poco gratis, si quieren, como la convergencia. Y la convergencia ocurre en infinitos pasos porque los engrosamientos son al menos epsilon. O sea, el paso que estoy dando es al menos epsilon. Y estoy dentro de un compacto. Estoy acotado, tengo barreras. Entonces no puedo, en algún momento tengo que converger. Y la segunda parte es parafrasear la proposición sobre el reinicio, la que les mostré ahí. Eso. Pero ahora pensando en C0 como mis iteraciones.
Bueno, comentarios finales sobre la noción. Bueno, se espera que una amplia gama de conjuntos aleatorios en de la literatura sean explorables. Ya los two-valued sets del GFF, los first passage sets, no lo he introducido, pero son ejemplos importantes en la literatura y bueno, se espera que sean explorables. Ya Pablo con Abelio vieron un ejemplo importante, no trivial, de conjunto explorable, así que bien. Esperamos que la teoría de conjuntos explorables aporte herramientas para el estudio del GFF y otros modelos en probabilidades. O sea, la noción es creada para ayudar al estudio del GFF, pero no tiene por qué ser una teoría tan localizada, sino que pareciera ser bien general y ojalá aporte importante. Y por último, trabajo actual con Pablo Araya, que es una pregunta topológica. ¿Cuándo el límite Hausdorff de conjuntos explorables es explorable? Bueno, el problema es que el límite Hausdorff por sí solo no es suficiente, porque uno tiene, con dibujos nomás se puede convencer de que si un conjunto va convergiendo, Hausdorff, y en el límite se golpea a sí mismo, ahí ya no tengo explorabilidad en el límite. ¿Ok? Entonces es una pregunta que estamos trabajando actualmente con Pablo Araya. Así que eso, bueno, muchas gracias por su atención. Esa es mi presentación. ¿Una pregunta? ¿No hay duda? De nuevo. Esto terminó. Chao. Hay que pausar la grabación. Gracias, Panchito.